Está bien. Este, mm, la última actualización de nuestra guía fue para el año 2014 y la idea específicamente es, hay mucho que decir sobre el cáncer gástrico, pero hay muchos puntos que no tienen, digamos, grandes cambios. Y la idea es desarrollar justamente lo que es la parte de prevención y tamizaje, que tiene incluso ya guías colombianas que se desarrollaron después de la fecha de nuestra guía, hablar del diagnóstico, la justificación, hablar muy bien del tratamiento, lo que se venía haciendo y lo actual, y rápidamente actualizar lo que es la parte del seguimiento. Cuando hablamos de factores de riesgo, sabemos que el cáncer gástrico tiene múltiples factores de riesgo, de ellos incluso los hereditarios son los que han tenido un peso muy alto. Sin embargo, uno de los más nombrados y conocidos es el Helicobacter pylori, quien tiene una alta prevalencia hasta en la mitad de la población y una incidencia incluso en los pacientes que tienen cáncer gástrico que llega hasta el 3%. También va a depender de la virulencia. Hay genes relacionados en él como el CAGA, el BACA. Esto incluso ha sido desarrollado por en nuestro departamento del Cauca como un factor también relacionado con la alta incidencia de cáncer en la región. Pero cuando hablamos de Helicobacter pylori, entonces habría que ver, no todas las personas que lo tienen desarrollan definitivamente cáncer, entonces él forma parte de lo que llamamos esa historia natural también del cáncer gástrico. Esto fue desarrollado por Pelayo Correa más o menos en el año 1975, y lo que hablaba es un modelo que nos habla de una fase carcinogénica asintomática y sintomática, que nos va a permitir entonces establecer en qué momento es que yo voy a actuar. En esa fase que él llama como carcinogénica, que puede depender de años y décadas, vemos que hay múltiples factores que son muy conocidos por nosotros, y cuando hablamos con el Helicobacter pylori sería, digamos, otro de esos modificables al cual, al ser un carcinógeno importante, podríamos hacer un tratamiento, un diagnóstico efectivo para entonces disminuir la posibilidad de avance en esa fase carcinogénica, porque lo que pasa es que pasamos con el paso del tiempo desde una mucosa sana hasta incluso una displasia, intentando no llegar a lo que es difícil llamar como un punto de no retorno, en el que ya la mucosa no va a sanar de nuevo, sino que posiblemente se considera ya una lesión premaligna que va a avanzar. El helicóptero está frecuentemente encontrado incluso en temprana edad. Hasta el 88% de los pacientes menores de 10 años tienen cambios inflamatorios en la mucosa gástrica, y un 59% de ellos ya tienen Helicobacter pylori. Y cuando pasamos de una vez, luego posteriormente a la fase asintomática, es en el momento donde hablamos de que podríamos desarrollar este cáncer temprano, que no nos va a dar unos síntomas importantes, y de ahí es que viene la relevancia del tamizaje, sobre todo en los espacios y en las poblaciones donde tiene una alta prevalencia. Cuando ya llegamos a la fase sintomática, ya hablamos que el cáncer está avanzado. No necesariamente significa un cáncer inoperable, sino que ya pasa la submucosa y ya el tratamiento del mismo va a ser totalmente diferente. La gran mayoría de nuestros pacientes están ya diagnosticados en fase sintomática en cáncer avanzado, y no es posible, digamos, en ellos intervenir previamente. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que dan en cuanto, digamos, a la prevención para el cáncer gástrico? Específicamente, hablan de diagnosticar y tratar la infección por Helicobacter pylori. Cuando hablo de diagnosticar, es en esos individuos que están asintomáticos, en los cuales se recomienda que se encuentran en zonas de alto riesgo de cáncer gástrico. Se habla de zonas de alto riesgo cuando tenemos entre 20 por cada 100.000 habitantes la presentación de los casos. Colombia, en un reporte hecho aproximadamente en 2011, reportado en el 2015, habla de una incidencia de 10 a 19 por 100.000 habitantes, pero hay poblaciones como por ejemplo Boyacá, Pasto, que han reportado incidencias a casi del 40 por 100.000 habitantes. Además de todos estos individuos que hablamos de alto riesgo, hay que tomar en cuenta entonces los antecedentes hereditarios, el tabaquismo, todos esos factores que en ellos, aún siendo asintomáticos, sería beneficioso entonces descartar la infección. Y para estos casos se recomienda que, digamos, que la forma más costo efectiva es hacerlo mediante la serología y no pruebas de ureasa, o ni siquiera la parte del antígeno en las heces. Cuando ya hablamos de diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori en los pacientes que ya tienen síntomas dispépticos, que es lo que se ha planteado en nuestro país, esto es justamente pensando en que sabemos que al disminuir entonces la progresión de la alteración de esa mucosa, vamos entonces a disminuir el riesgo de un futuro cáncer gástrico. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que está demostrado, como vimos, de que hay una
importante presentación de Helicobacter pylori en los pacientes que ya tienen cáncer. Entonces se recomienda siempre diagnosticar y tratar a todos esos pacientes que yo le voy a dejar estómago, o sea, a los pacientes que le voy a hacer una resección mucosa endoscópica por un cáncer temprano o que van a ser sometidos a una gastrectomía subtotal, porque esto ha demostrado con ya ensayos y todo, de que disminuye significativamente la posibilidad de que ese paciente vuelva a tener otro cáncer gástrico ahí en su estómago, llámese sincrónico o metacrónico, que se produce, digamos, menos de 12 meses o más de 12 meses, pero le estaríamos disminuyendo el riesgo también de que lo desarrolle con respecto a no tratar el Helicobacter pylori. ¿Qué dicen nuestras guías de práctica publicadas en 2015 en general? Hablan de que la indicación como tal de una endoscopia en Colombia, aunque tiene baja calidad la evidencia, ellos recomiendan fuerte a favor que se comience sin importar la edad en todo paciente que tenga signos y síntomas de alarma, llámese anemias, pérdida de peso, todo paciente sin importar la edad que tenga alguna característica de alarma, se debería realizar la endoscopia. En cambio, se recomienda de que el paciente, digamos, que no tiene signos de alarma, pero que tiene algún tipo de síntoma, por ejemplo, de dispepsia, se debería tomar después de los 35 años y no esperar a los 40, esto es basado en estudios asiáticos, es un buen punto de corte para empezar a diagnosticar de forma temprana el cáncer gástrico. ¿Cuál sería, por ejemplo, la actitud diagnóstica de los diferentes métodos para la detección temprana de esas lesiones malignas, ya premalignas o malignas? Definitivamente el método de tamización que tenemos a disposición para esto es la endoscopia. La endoscopia de luz blanca, evidentemente, aunque su sensibilidad es tan solo, digamos, de hasta el 48%, con una especificidad que llega casi al 70%, se recomienda incluso que asociada con endoscopia, con colorantes como tipo índigo carmín, que me permiten a mí una mejor visualización de unas posibles lesiones, podría mejorar la posibilidad y el rendimiento del diagnóstico de esas lesiones premalignas o malignas. Todo esto tiene que ser acompañado de un buen diagnóstico histológico con toma de biopsias. Para eso está el protocolo SIGNI, que son cinco biopsias que se realizan para extrapolarlo al sistema Olga, que trata de determinar no solamente pues si hay un cáncer o no, sino empieza a distribuir riesgos de acuerdo al grado de atrofia, a la metaplasia y dónde las consiga, para entonces poder hacer un mejor seguimiento de los pacientes. Aunque la cromoendoscopia mejora la endoscopia luz blanca, es evidente que ya hay mucha literatura que menciona que la imagen de banda estrecha, con la magnificación endoscópica, es el que mejor tiene rendimiento, sobre todo para lesiones tempranas, con una sensibilidad de 85% y una especificidad de más del 90%. Claro que la recomendación es que, como esto depende de unos equipos especiales y también de un entrenamiento, entonces solamente en los medios en los que esté disponible se recomienda su uso. Como dije, este es el resumen de lo que dice la guía colombiana del 2015, básicamente basado en la edad y los signos de alarma, y recordar todo diagnóstico de Helicobacter pylori se debe erradicar. Ellos consideran que las displasias de alto grado, al considerarse que ya, como les dije, no hay un punto de retorno, se tratan igual que el cáncer gástrico temprano, y las displasias de bajo grado podrían hacerse control anual cuando se encuentran, por ejemplo, atrofias o metaplasias extensas, ya que la presentación o la incidencia de cáncer gástrico en ellas es menor del 10% por año. Si no es extensa, no necesitaría ni siquiera una endoscopia de control, sino se podría hacer cada 3 años. Cuando hablamos del diagnóstico, aunque no hay un examen, digamos, sanguíneo que nos lleve al diagnóstico de cáncer gástrico, sí hay ciertas cosas como, por ejemplo, el cuadro hemático, que me va a permitir a mí, en un estado de anemia, poder descartar que posiblemente dónde es el sitio del sangrado. Y el resto de los laboratorios que vemos allí forman parte de lo que es, sobre todo, una valoración para yo poder determinar cuál va a ser el siguiente tratamiento. Dependiendo de esto, yo podría saber el estado del paciente y si necesito hacer algún tipo de intervención previa, medicamentosa, o si puedo llevarlo a cirugía, etcétera. No es necesario ningún tipo de marcadores como los que ven acá abajo, no se recomienda en ninguna de las guías. Como decía, la endoscopia es el estudio de elección. Las biopsias evidentemente van a aumentar su sensibilidad y su especificidad, y se recomienda entonces de que se tomen al menos 7 a 8 biopsias en las lesiones que están sospechosas, aunque si los tumores son infiltrantes, se puede llevar máximo hasta 12. La endoscopia también evidentemente me va a permitir a mí determinar la localización del tumor, porque dependiendo de esto también entonces tomaré la conducta terapéutica necesaria.
La econdoscopia es algo que incluiríamos nuevo, no lo tomábamos en la guía previa, lo tenemos ya disponible en nuestra institución. La econdoscopia, perdón, ayuda a la endoscopia sobre todo a diagnosticar los cánceres gástricos temprano. Tiene buena sensibilidad para determinar la profundidad del tumor, aunque se dice, y sobre todo por ese estudio publicado por Cochrane, que para determinar, diferenciar entre T1A y T1B baja significativamente su sensibilidad. También para nódulos gástricos, aunque no es tan específica, me permite incluso con mejor sensibilidad que en la tomografía sospechar de algunos que se encuentren cercanos e incluso tomar la biopsia. La guía también en cáncer gástrico temprano recomienda usar la endoscopia para diferenciar el temprano y el avanzado, pero no para evaluar solamente con este medio el compromiso ganglionar. La tomografía continua debe realizarse tanto con contraste oral como endovenoso, recordando que hay que hacer un estudio no solamente del tórax y el abdomen, sino completo tórax, abdomen y pelvis. Esto permite valorar entonces descartar, no solamente estadificar el tumor y descartar todas posibles lesiones a distancia, aunque algunas enfermedades muy avanzadas pueden ser subvaloradas, como vamos a ver. El PET scan, en la tomografía hay signos específicos que aunque no son tan sensibles, se recomienda que pueden darme a entender de que el ganglio se encuentra afectado, comprometido y por lo tanto poder de forma clínica hacer la estadificación. El PET scan no se recomienda de entrada a todas las patologías, e incluso se considera que no es tan útil en tumores mucinosos o difusos, donde la indicación es 3B, pero podría ser algo útil para valorar la enfermedad metastásica, asesorar lo que es la biología y la respuesta tumoral. Cuando hablamos de la laparoscopia estadificadora, las guías japonesas, por ejemplo, no hablan de la laparoscopia estadificadora en su desarrollo y a diferencia de las italianas que sí dicen que aunque no es obligatoria, sí se recomienda ante la sospecha de una posible carcinomatosis, lo que yo considere cuando evalúe al paciente sea por tomografía o clínica. Sin embargo, las ESMO sí consideran que todo tumor que yo vaya a resecar se debería hacer una laparoscopia con su citología líquido peritoneal, ya que se complementan porque se ha encontrado que ahí está un 40% de metástasis que están ocultas. Entonces, si yo no tengo una metástasis, digamos, grande, ¿será que esto afecta el pronóstico? Pues para eso traje este metaanálisis en el que demuestra que tan solo tener la citología positiva afecta considerablemente lo que es la supervivencia positiva entre negativa en un paciente e incluso si ambos pacientes son llevados a neoadyuvancia, aquellos pacientes que tuvieron un citológico negativo inicial les fue mejor que aquellos que tuvieron un citológico positivo. Eso también me va a ayudar incluso, evidentemente, claro, si yo tengo esto habla de si yo tengo una metástasis grande, visualmente, visible macroscópicamente, pues obviamente la supervivencia va a ser menor a que si no la tengo visible. Y esto me va a permitir entonces poder incluso plantear un posible manejo de que con la laparoscopia yo decida si hago un tratamiento neoadyuvante, incluso luego restadificar, y aunque yo restadifique, y si luego me da negativo, estos pacientes se ha demostrado que incluso puede ser que la cirugía le vaya mejor que aquellos que inicialmente no se les hizo la terapia neoadyuvante. La clasificación general no ha cambiado desde la clasificación de Ming. Ahí alguien tiene el micrófono prendido. Desde la clasificación de Ming hasta la clasificación de la OMS y como todos conocemos la más utilizada que es la clasificación de Lauren que nos muestra entre intestinal y difuso. Nuestra guía también debe incluir más especificado ya lo que es el cáncer gástrico temprano, que como vemos es como muy similar al Borman con la forma macroscópica del tumor, a diferencia de que hay que recordar que para ser temprano entonces no debe pasar de la submucosa. Cuando hablamos de la estadificación ya, la octava edición, esto no cambió, sino como para recordar de que cuando nosotros hablamos de clasificación clínica, significa de el TNM que yo hago con los estudios, los síntomas, las biopsias que tomé en el paciente antes que reciba cualquier tipo de tratamiento. Es el que hacemos generalmente muchas veces en la práctica para luego proseguir con el paciente. Cuando hablamos del diagnóstico patológico, ya es después de la cirugía, después de la terapia, donde ya yo, de acuerdo a los hallazgos quirúrgicos y lo que yo encuentro en el estudio histopatológico, doy otra clasificación y también podría variar si, por ejemplo,
yo lo restadifico después de una quimioterapia, después de una radioterapia, o incluso si es un tumor recurrente. Y también adicionan esta clasificación de autopsia, que es el paciente pues, que no se sabía y cuando se hace la autopsia se encuentra el tumor. En la octava edición que se actualizó en 2017, no hay modificaciones en cuanto a la T. Técnicamente tampoco hay modificaciones en la N, sin embargo, si hay un cambio es en el sentido de que ya en la séptima edición se hablaba de que la N3 se dividía en A y B de acuerdo al número de ganglios, pero esto no había sido adoptado, solamente lo habían adoptado en la parte clínica y no en el TNM patológico postquirúrgico, y ya estudios demostraron que evidentemente cambia completamente la supervivencia de los pacientes, por lo tanto ya el cambio se hizo desde el punto de vista patológico para poder diferenciar mejor a los estadios. La diferencia grande entre la octava y la séptima, en este caso en la parte clínica, que no es igual en la patológica sigue igual, es que un T4B, que ya sería pues compromiso cercano, ya se considera como estadio 4A para considerar en la parte del tratamiento. Algo nuevo también que nos trae la octava edición es que clásicamente los tumores de la unión gastroesofágica se tomaban incluso hasta 5 centímetros. Nos hablan de que hasta 2 centímetros de ahí en adelante ya puede ser considerado como un tumor, un cáncer gástrico per se. Y también nos hablan de esos que nos dejaban con la duda de que comprometen gran parte. Se considera que si el epicentro del tumor está más allá de 2 centímetros, aunque toque la unión gastroesofágica, sigue siendo gástrico, y si está dentro de los 2 centímetros, pero no toca la unión, definitivamente también es gástrico. Ya cuando cumpla esto, que toque la unión y se encuentre en este espacio, se seguirá llamando gastroesofágico. No vamos a hablar específicamente de estos tumores, pero ya que la clasificación nueva lo nombra, me parece importante. Cuando hablamos de la clasificación molecular, esto es, digamos, también relativamente nuevo, la guía previa no lo nombraba. Se hicieron varias clasificaciones, hubo una inicialmente que hicieron en Asia y luego esta que la hicieron el grupo de el genoma del cáncer, el Atlas del genoma del cáncer. Ellos lo que plantearon fue estos cuatro grandes grupos, el de Einstein-Barr, y el de tumores con instabilidad microsatélite, cada uno de ellos relacionado con distintas mutaciones. Los de Epstein-Barr se relacionan con hipermetilación del ADN, incluso con ligandos de muerte programada como el CD274. Y estos tumores de inestabilidad microsatélite, algunos de ellos incluso se relacionan con mutaciones también de hipermetilación y algunos protoncogenes. Por lo general, los tumores con estabilidad microsatélite se encuentran más, son de tipo intestinal y se encuentran más antrales y rara vez afectan lo que es la parte de los ganglios. Por eso estos dos grupos lo ponen como entre comillas que son relativamente mejor pronóstico. Ya vamos a ver también hablando de qué. Y los otros tumores como el tumor molecularmente estables, que son más de histología difusa, están con otras mutaciones como por ejemplo los genes ROAS que están relacionados con el citoesqueleto, y en ellos también están relacionadas las mutaciones con el CH1, que son las caderinas, las proteínas de adhesión celular de la parte del epitelio. Por último, no menos importantes, también están los tumores cromosomales intestinales, que tienen una marcada aneuploidía, y una de sus características es que están muy enriquecidos de mutaciones de ese P53 que sabemos que es importante para la regulación. Entonces, todo esto con aras también a qué se hizo, viendo la variabilidad de los tumores y su progresión, también tomando en cuenta de qué forma más específica incluso podríamos orientar las terapias. Esta es la frecuencia general de la distribución que se encontró de esos tipos de tumores. Y la idea entonces es que al yo tener una forma más específica de qué alteración molecular tienen estos tumores, podría yo entonces dirigir mi terapia, encontrando, por ejemplo, que estos tumores son respondedores más a lo que es la terapia antiangiogénica, mientras, por ejemplo, perdón, los monoclonales estables no responden a esa terapia. Entonces, esto me podría permitir a mí desarrollar específicamente terapias para cada uno de acuerdo a la respuesta molecular que yo vea en ellos.
Este es un resumen de varias clasificaciones que hay. Solamente lo traje porque esta plantea específicamente algo más fácil, por así decirlo, con inmunohistoquímica. El problema de que ellos hablan es que a veces hacer estos estudios en las muestras que yo tomo de la biopsia es material muy pequeño y puede ser que ahí no esté la carga proteica necesaria para yo determinar el adecuado patrón molecular del tumor. Entonces, ahí viene el problema de en qué momento o a qué se le va a hacer como tal la clasificación. Cuando hablamos como tal ya del tratamiento, el cáncer temprano específicamente se diagnostica con la endoscopia para saber la profundidad de la capa y entonces así determinar si es temprano o no. Evidentemente, si no es temprano, no será tributario a un tratamiento endoscópico. Y a rangos gastro, esto es lo que divide, que es que si son indiferenciados y miden más de 2 centímetros o cualquier diferenciado más de 3 centímetros, se considera que ya definitivamente es para tratamiento quirúrgico. En cambio, todos aquellos diferenciados menores de 3 centímetros se le puede dar un manejo endoscópico y dependiendo de su tamaño, entonces se puede hacer una mucosectomía, que su nombre lo dice, pues puede ser incluso simplemente con la ligadura, el corte de la lesión, o ya la resección hasta la submucosa, que es preferible para aquellos que son mayores de 1 centímetro. Esta distribución es muy similar a lo que vamos a ver que plantean las japonesas y pues el seguimiento que más adelante lo desarrollamos. Las guías en general, las que son más específicas en esto, son, como decía, las japonesas, que es similar a lo que plantea la guía colombiana del 2015. Todas hablan de ese tumor T1A diferenciado, sin úlceras, menor de 2 centímetros, que tanto en las ESMO como en las NCCN plantean como indicación absoluta para una resección endoscópica. Lo que amplían las japonesas y lo ponen como una posible indicación extendida y siempre para resección submucosa son específicamente estas lesiones en las que, bueno, puede ser que sea eso todavía diferenciado, esté menos de 3 centímetros, para tratar entonces no dar un tratamiento tan agresivo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que se garantice una resección curativa. Cuando consideramos que la resección es curativa, cuando los márgenes, tanto horizontales como verticales, obviamente nos dan negativos completos y no hay ningún tipo de invasión linfovascular. ¿Cuándo no sería curativa? Cuando no se cumpla esto, o por ejemplo, que yo reseque el tumor, le di un chance de 3 centímetros, pero resulta que se tornó indiferenciado, ese tumor no tiene una resección curativa, o que justamente la porción indiferenciada que puede estar mezclada en el tumor, esa porción indiferenciada está invadiendo la submucosa, se considera de que esa resección no es curativa y por lo tanto tendrá que valorarse si el paciente amerita ir a una nueva resección o tiene que ir a un procedimiento quirúrgico para garantizar entonces no la recidiva local. Vamos a ver a grandes rasgos que en el tratamiento son similares cada una, pero varían las NCCN a las que se guiaba nuestra guía del 2014. Y en términos generales, habla pues si la cirugía si es resecable o no. No vamos a hablar todavía de esta parte paliativa si consideramos que no es apto para cirugía, pero si definitivamente es apto, tenemos que estadificarlo como dijimos, ya sea con la ultrasonografía endoscópica o no. ¿Por qué? Porque los T1B ya se considera que no son para resección endoscópica, como habíamos hablado que esto era para los A. Por lo tanto, si se mantienen con un N0, sin nada de ganglios, se puede dar la gastrectomía y si el ganglio es positivo, se podría dar algún tipo de tratamiento. Hablamos de quimioterapia perioperatoria, pero esta, al hacerse antes de la cirugía, sería entonces neoadyuvancia. Y eso también podría ser aplicable para todo el paciente que por la tomografía, yo creo que es un T1, de uno más de T1, T2 a T3, si no tiene ganglios, o sea, que está nada más compromiso del tamaño del tumor y su localización, yo podría plantear de una vez la cirugía o el tratamiento con la quimioterapia perioperatoria. Las NCCN son un poquito más amplias, ellas te dicen o llévelo a quimio, perioperatoria, o llévelo de una vez a gastrectomía, te dan, digamos, como esa posibilidad. Y recordando que pues si la gastrectomía en el momento de la resección se encuentra algún tipo de carcinomatosis, la citología está positiva o no, un índice menor, se podría plantear el Sugar Baker, pero de eso también vamos a hablar más adelante. Quise agregarle este loop porque hay que recordar que hay muchos tumores que potencialmente podrían ser resecables, pero que en el momento quirúrgicamente no es posible. Y eso se llevan a su terapia perioperatoria, a su neoadyuvancia, para ver según su respuesta si se pueden hacer un tratamiento quirúrgico. Vamos a ver que los japoneses en esto son un poco diferentes. Ellos, todo esto es lo que discutimos que lo hacían de forma endoscópica y obviamente por el tamaño se irían a los tipos de gastrectomía, pero
Ellos no hacen ningún tipo de tratamiento neoadyuvante, lo plantean como para una el futuro, según lo que digan los estudios, pero esto que fue publicado en 2014, hablan de un tratamiento adyuvante de quimioterapia después de operar. Clasifican a su paciente, lo intervienen, lo operan y luego lo llevan al tratamiento de adyuvancia. A diferencia de los europeos, que los pacientes que se van a operar, ellos prefieren la vía de la quimioterapia neoadyuvante, y en su actualización de mayo del año pasado, ellos incluso son enfáticos de esta indicación, sobre todo en los estadios 1B en adelante, para garantizar entonces la supervivencia de los pacientes. No descartan la cirugía según la indicación, que yo no lleve a quimio, sino que haga un tratamiento quirúrgico y luego de la cirugía entonces haga el tratamiento adyuvante. Entonces vemos que hay como mucha cosa que se habla al respecto de esto con respecto a las cirugías. Y para aclarar un poquito de esto, no voy a entrar en detalle en las distintas resecciones gástricas por cuestiones de tiempo. Hay que recordar que luego, cuando quitamos el estómago, además, y se plantea la linfanectomía, se recomiendan los 15 ganglios para la adecuada clasificación. Si recuerdan, la N3B hablaba de un compromiso de más de 15 ganglios, entonces es el mínimo para yo poder estadificarla bien postoperatorio. Y en quienes entonces, digamos que simplemente se podía hacer un D1, son todos esos que es un T1B, pero que por su tamaño no son susceptibles de resección endoscópica. Todos los que no tienen todavía compromiso de ganglios se podrían mantener, pero sí en un estadio pequeño se podía mantener con D1 más. Y ya hablando del resto de los tumores potencialmente curables, se considera que la indicación actual es hacer un D2. Los D3 no se han encontrado que llevar a adicionar esos ganglios paraórticos haga un beneficio a largo plazo. Y las guías japonesas, aunque no especifican sobre la esplenectomía, la NCCN sí es enfática en decir de rutina no se considera. Entonces, ¿en qué nos basamos básicamente para todo esto? Bueno, esto rápidamente, y es algo de lo que quiero que hablemos al final, es con respecto a los márgenes. Cuando yo hablo de los márgenes es porque estoy hablando de una resección subtotal del estómago. Cuando yo hago la resección completa, voy a quitar todo el estómago, entonces los márgenes me lo va a dar, digamos, la anatomía de la pieza en lo posible. Pero entonces cuando yo hago una resección subtotal del estómago y tengo que buscar un margen proximal, ¿por qué no me hablo del margen distal? Porque el margen distal me lo va a dar el duodeno. Más allá no puedo ir de 2, 3 centímetros. Entonces, y en la mayoría de los casos, a estos pacientes les va muy bien a este nivel. Si no, es porque no debían haber sido operados en el momento, pero digamos que ese margen está adecuado. Cuando hablamos del margen proximal, guías como por ejemplo la ESMO diferencian según el tamaño del tumor, pero también diferencian según si el tumor es intestinal o difuso. Y eso es algo que también ha pasado en nuestra escuela, de que por términos generales y tomando lo que dice la mayoría de la literatura, hablamos de que entonces si es un tumor de tipo intestinal, pues le damos un margen 3, 5 centímetros, la mayoría de las guías así lo establecen, pero el problema está con el difuso. Por ejemplo, las ESMO consideran que un margen proximal de 8 centímetros, habría que ver si el estómago da ese margen, si está bien distal, ellos consideran que es suficiente, mientras que otros o no toman en cuenta solamente según el tamaño, o consideran que al difuso se le haga gastrectomía total. El estudio alemán es uno de los primeros, esto se hizo alrededor de los años 90, y lo que estudió justamente fue eso. Bueno, ¿qué diferencias hay entonces si yo hago un D1 o D2 a largo plazo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias? Hay algo característico de este estudio, es que el seguimiento se hizo a 10 años. Inicialmente, los primeros 10 años se ve como no hay una gran diferencia en cuanto a la supervivencia total del cáncer, de supervivencia total de la población. Por lo tanto, que se había pensado inicialmente, bueno, pero si no son diferentes, no había importancia en ser uno en el otro. Pero cuando pasamos el límite de los 10 años y nos pasamos incluso más allá de los 15 años, se nota cómo las curvas se separan, se diferencian. Y aquí es donde entonces viene a largo plazo el beneficio del D2 sobre el D1. Cabe resaltar que este estudio reportó tasas más altas de mortalidad y morbidad del D2, pero hay que recordar que en el momento en que se hizo este estudio, la práctica normal era de hacer esplenectomía. Y la esplenectomía sí se ha asociado con mayor morbilidad y tasas de recuperación. Entonces, se consideran de que posiblemente esta morbilidad está relacionada con esto. Cuando extrapolamos este estudio a los 15 años, vemos entonces cómo las muertes relacionadas con cáncer y la recurrencia evidentemente es muchísimo, les va muchísimo mejor a los que tienen
la resección de 2 comparado con los que tienen la resección de 1. Hablando de otro estudio más, porque este fue publicado después, entonces que él nos dejó esa enseñanza y luego vienen en 2014 y los italianos dicen, no, vea, yo volví a estudiar de 1 de 2 y no me parece como que haya más diferencia, me impresiona como que hay una tendencia de 1 a con el tiempo incluso ser mejor. Pero cuando nosotros exploramos y vemos los grupos a los que estudió este ensayo, vemos como en los de 1, una parte importante de su población se centró en estadios tempranos, mientras que el de 2 entonces tomó mayor cantidad de estadios más avanzados. Entonces puede ser que no sea relacionado ni siquiera a la intervención, sino a una posible evolución normal de la enfermedad. Ahora sí, ya dijimos que posiblemente es de 2, ¿qué dice actualmente la literatura? Había mucho escrito en estudios retrospectivos largos del beneficio, digamos, entre la laparoscopia o la cirugía abierta. La mayoría de los estudios iniciales lo que buscaban era demostrarnos si era seguro o no hacer la laparoscopia y hasta el momento así es como se ha mantenido la seguridad de la laparoscopia. Ahora viene el segundo plano. Si yo sé que es segura y qué tan beneficioso sea para los pacientes en su supervivencia a largo plazo o incluso en la posible recidiva o recurrencia de la enfermedad. Este es el estudio CLASS, es un estudio coreano que se estuvo esperando por mucho tiempo porque es el primer ensayo clínico que justamente determinó eso, en los pacientes a los que se le va a hacer gastrectomía, y aclaro, gastrectomía distal versus la distal también abierta, cómo le iba a los dos. Hay que recalcar de que este estudio, y específicamente así se diseñó para estadios clínicos tempranos. Por eso vemos que la mayor cantidad de pacientes se encuentran en un estadio clínico 1, como vemos acá, a diferencia pues del resto de los estadios. Como les dije, que la mayor cantidad se hicieron fue gastrectomías distales y evidentemente que la cantidad era principalmente de N0. Entonces, esto estaba diseñado para cáncer gástricos tempranos. A largo plazo y en su seguimiento ya a 5 años, lo que demostró el estudio CLASS es que no hay diferencia en cuanto a la laparoscopia con la cirugía abierta para los cánceres tempranos en sus gastrectomías distales. Está en proceso el CLASS 2, que ya justamente evalúa esos pacientes con cáncer más avanzado para determinar en ellos o no algún tipo de beneficio. Cuando entonces yo hablo de, bueno, quimioterapia perioperatoria, si yo estoy operando al paciente, ¿a quién me interesa a mí darle o no algún tipo de tratamiento adyuvante o no adyuvante? Como les dije, la NCCN, como mostraba en su esquema, es un poquito más amplia en esto, en decir que lo importante es que se haga perioperatoria, sobre todo si, aunque se considere que la enfermedad es resecable. Sí, recomienda la radioterapia, pero más para los de la unión gastroesofágica, y en la radioterapia postoperatoria, de acuerdo si se logró hacer menos de un D2, si el paciente va a ser llevado de D2, ellos podrían plantear la radioterapia también aquí asociada. Las guías japonesas promueven, pues se plantean el uso del S1, que es este medicamento que está aquí asociado al oxaplatino, como terapia adyuvante, como les mostré, ellos lo colocan después, y las guías ESMO dejaban más o menos abierto, pero en la actualización que ellos publicaron y actualizaron específicamente este aspecto, en mayo del año pasado, hablaron justamente, basándose en el estudio FLOT, que vamos a ver, en que ellos sí consideran de que todo paciente que vaya a hacer la resección mayor o igual a 1B debería ser ingresado en el protocolo FLOT como una recomendación fuerte. Ahora, ¿qué fue lo que nos dijo todo esto? El estudio MAGIC fue de los primeros, por eso lo ven que es viejito, 2006. El estudio MAGIC lo que trató fue de determinar qué necesidad había o no de dar algún tipo de quimioterapia si ya yo estaba haciendo la cirugía. Entonces distribuyó un grupo entre los pacientes que le daba quimioterapia, a estos se las daba pre y post, y a los otros que solamente le daba cirugía. Lo que demostró definitivamente es que la supervivencia global fue muchísimo mejor en los de quimioterapia, y al igual que la supervivencia libre de la lesión, disminuyó la progresión, con una reducción del 25% del riesgo de muerte a favor de aquellos a los que se le dio quimioterapia, incluso traduciéndose en una mejoría a 5 años que pasó del 23 al 36%, sin diferencias en complicaciones e incluso con menor índice de metástasis a distancia en los que recibían la quimioterapia. De ahí que la mayoría entonces empezó a colocar en sus algoritmos peri, pre o post, entonces darlo de la parte de la quimioterapia. Estas son las guías, las curvas que muestran lo que les está hablando del estudio. Y luego vinieron estos estudios donde decían, bueno, si la ESMO está diciendo de que
que la puedo dar adyuvante, las japonesas también, no necesariamente neoadyuvante. ¿Quién me sustenta esto? ¿Qué pasa con la radioterapia? Ese estudio McDonald, que habla de una quimioterapia asociada también a radioterapia adyuvante, a mí me llama la atención es que evidentemente, pues ellos colocan que hay un beneficio después de 10 años, pero cuando uno ve su población, la gran mayoría, más del 60% de los pacientes, no se les hizo sino un D1, y al 54% se le hizo menos de D1. O sea que evidentemente estos pacientes al no hacerse una resección quirúrgica adecuada, pues la quimioterapia les va a ayudar con respecto a los que no la recibieron. Y el Classic también habló de la quimioterapia adyuvante con estos tratamientos de capecitabina y oxiplatino, mostrando una evidencia, una mejoría, y cuando uno también va a evaluar a los equipos, los subgrupos, ve que sobre todo en el estadio 2 hubo una mejoría significativa en el periodo libre de enfermedad y la supervivencia total, porque en grados altos como grado 3 o grado 4, en los pacientes que T3 y T4, en realidad no muestran, digamos, una diferencia en cuanto a este tipo de terapia. Y las japonesas hablan del S1, como les dije, basándose justamente en este estudio en el que va entre cirugía sola y esta terapia, evidentemente en forma adyuvante, hay una mejoría significativa en la supervivencia y en la recidiva. Pero ¿qué pasa entonces con esa radioterapia? El Critics nos mostró que aunque yo le agregue en el postoperatorio, dándole a ambos quimioterapia, incluso pre, aunque yo le agregue la radioterapia, no hay una diferencia en supervivencia en el uno y el otro. Y el FLOT, digamos que fue uno de los que vino a cambiar la forma en que muchos miraban el manejo de los pacientes, y por eso las ESMO hicieron las modificaciones a su guía. Este estudio, que es un estudio alemán, es un estudio que se hizo ya con seguimiento a 5 años. Ellos lo que plantearon fue este esquema FLOT, que es fluoracil, leucovorin, oxiplatino, docetaxel, y comparado con, digamos que ellos llaman el básico, que es la ipirubicina y el cisplatino, que también puede ser asociado o no a fluoracil y capecitabina. Y bueno, en general lo que ellos hicieron, porque es un buen estudio, la población es homogénea, las resecciones vemos que la gran mayoría son de 2 o con buena cantidad de ganglios resecados, la gran mayoría ve que son iguales, son comparables las poblaciones, y se encontró entonces que entre el FLOT y en general el esquema estándar, como ellos llaman el esquema de control, el FLOT tuvo mejor supervivencia global y también periodo libre de la enfermedad. Entonces, en términos generales, a los pacientes favorece a lo que es la terapia con FLOT. Sin embargo, a mí me llama la atención que cuando uno mira específicamente, por ejemplo, la localización del tumor, ve que a los tumores de la unión gastroesofágica incluso les va mejor que a los gástricos, que si los tumores son no difusos les va incluso mejor que los tumores T3 o T4. Entonces, vemos un beneficio extra en estos pacientes, sobre todo, o sea, hablando de que cuando yo tengo que decidir si aplicarlo o no, la conclusión del estudio es que recomiendan que digamos que se ingrese como parte del tratamiento habitual en los esquemas, mejorando la supervivencia hasta 15 meses en general de mortalidad general. Cuando hablamos de ER2, que pertenece al grupo de factores de crecimiento epitelial, se ha encontrado de que, pues, evidentemente está relacionado con todo lo que es la línea de diferenciación celular, de crecimiento celular, y su expresión a nivel del cáncer gástrico ha sido muy variable, desde 5% hasta 53%. Pero ¿qué se encontró? Que al yo tener ER2, a mayor expresividad del ER2, empeora el pronóstico del paciente, es más agresivo el tumor. Por eso es que incluso la ESMO lo pone en su guía, de que se recomienda que los pacientes con cáncer gástrico que no es resecable, metastásico, se debe hacer el estudio del ER2. Inicialmente ellos plantean que puede hacer con inmunohistoquímica, porque si es totalmente positivo se lleva de una vez a terapia target, o si hay algún tipo de duda, se podría hacer entonces la fluorescencia para determinar si sí o no es HER positivo. ¿Y qué me sirve esto? La terapia target se basa en el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que se dirige directamente al ER2, para entonces disminuir la proliferación celular y mejora a largo plazo entonces el tratamiento en estos pacientes. Recordemos que estos son los pacientes que tienen enfermedad avanzada. Estudios que nos avalan esto, el estudio TOGA es un estudio muy bueno, lo hicieron más o menos en 2010. Ellos lo que plantearon fue si dar quimio sola o asociar el trastuzumab, si había alguna mejoría. Hay aumento de la sobrevida, digamos que no es pues a 5 años, pero es con respecto a no tenerlo, sí mejora significativamente.
Ya hablando al final de la parte metastásica, eso es lo que ellos llaman las guías panasiáticas y la ESMO hicieron como una unión, hablando específicamente de, bueno, el paciente que no es operable, evidentemente si no está apto para ningún tratamiento, pues hay que mejorarle la evolución o simplemente no plantearle ningún tratamiento. Pero, ¿qué pasa si yo creo que es potencialmente de quimioterapia paliativa? Lo más importante es el ER. Si no es ER negativo, se puede dar terapias como por ejemplo con el platinum. Y si esto progresa y aún no mejora, se puede dar una segunda línea, siempre recomendando que hay que valorar el ECOG del paciente para ver si es candidato o no. ECOG altos es preferible al paciente darle tratamiento sintomático porque esto de todas maneras es una terapia, digamos, una quimioterapia que puede afectar su vida. Pero entonces, ¿será que me sirve quitarle el estómago a estos pacientes que tienen, que no son inoperables, pacientes con metástasis? Para eso hicieron el estudio Regata. El estudio Regata lo que mostró es que en supervivencia general, en yo solo darle quimioterapia a estos pacientes, o yo además hacerle la gastrectomía, no hay diferencias entre el uno y el otro. Más bien estaría empeorando el estado del paciente al llevarlo a un procedimiento invasivo. Sin embargo, los retractores del Regata hablan de que hay que tomar en cuenta que el Regata no hizo una gastrectomía terapéutica, sino que incluso lo que ellos describen en su, si mal no estoy, en su estudio, hablan de que hicieron una resección de uno. Entonces, a ver, los que están como en contra dicen, bueno, ¿qué pasaría si yo hago como tal una resección ya desde el punto de vista oncológica completa? Y entonces, ¿será que aquellos que tienen metástasis peritoneales no tienen, no quiero decir salvación, no tienen forma de tratarlos de alguna manera, sobre todo pacientes jóvenes o pacientes que tienen un buen ECOG? Hay mucho escrito, traté de traerles justamente lo que tiene evidencia científica fuerte. Ensayo clínico, el Periscope apenas está empezando. Bueno, el Periscope lo que trata es de justamente hablar del sugar baker, determinar si el paciente que yo le hago cirugía citorreductiva, además con la terapia, quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, mejora o no en algo, digamos, los resultados de los pacientes, que al final es lo que a mí me interesa. Este estudio apenas está iniciando porque acaba de terminar su fase 1, publicada este año, en la que lo que ellos buscaban era encontrar la dosis adecuada del docetaxel, porque lo otro que pasa es que todos los estudios que hay, y por eso las japonesas ni siquiera consideran el Shugai como parte del tratamiento, es porque nada está protocolizado y todo el mundo tiene como un esquema de tratar a estos pacientes. Entonces, está tratando de protocolizarlo y con ese estudio solamente llegaron a que este va a ser su protocolo con estas cantidades de tratamiento. La mortalidad relacionada al tratamiento que encontraron fue del 8%, una reintervención importante del 40%, con tasas de recuperación hasta el 18%, pero la literatura ha reportado hasta 20%, entonces digamos que no es diferente a lo que ya se publicaron en los estudios retrospectivos, con también complicaciones como fuga de anastomosis y perforación, porque hay que recordar que yo en el momento que voy a hacer ese tratamiento tengo que hacer la resección del estómago, tengo que hacer la gastrectomía, más la citorreducción, más el HIPEC. Y entonces, ¿será que me sirve solamente hacer la citorreducción o qué papel tiene el HIPEC, esa quimioterapia ahí en el tratamiento? Pues este estudio demostró, y un ensayo también randomizado, metió a todo el mundo, metió todos los índices de carcinomatosis, todos los pacientes, y demostró de que definitivamente citorreducción sola, citorreducción más HIPEC, hay una mejoría en la supervivencia comparado con los dos, y que evidentemente cuando los pacientes se logra el C0, cuando los pacientes tienen menos índice de carcinomatosis, pues obviamente con uno sin el otro también les va a ir mejor. La mayoría de los estudios que recomiendan esto hablan de un índice de carcinomatosis, como le dije, menor de 7, y incluso el Periscope habla de que se encuentra solamente por encima del el colon transverso y no pase más allá, y ellos toman hasta un máximo de 7, 9 de índice de carcinomatosis. El seguimiento, como les dije, va a depender también del estadio, entonces en los tempranos, generalmente, aunque todos, digamos, se van a seguir a largo plazo, este es el que se le hace inicialmente el seguimiento cada 6 meses, en nuestra guía plantea los primeros años cada 3 meses también, y haciendo asesoramiento ya sea con ultrasonografía endoscópica o tomografía. Y ya para los gástricos estadios 2 y 3, el resto de los pacientes, lo importante que quería, pues, es que dejarlo sistematizado en la guía, pero sobre todo recordar que más allá de los estudios que no se repiten a cada rato, miren que la tomografía se hace inicialmente cada 6 meses, los 2 primeros años,
específicamente sobre todo es el buen seguimiento clínico, pesar al paciente, ver cómo está el examen físico general y también exámenes de sangre que me determinen que está en buen estado general, buena hemoglobina, buen seguimiento. Eso sería todo. Bueno, Lía, agradecerte por esta presentación. Creo yo que hablar de cáncer gástrico, pues también nos demoramos mucho tiempo discutiendo este tema. Podríamos desgastarnos por ahí más de una semana, 2 semanas, y lo has abarcado Sí. una bastante importante y de una manera bastante concisa. Yo creo que pues fue una muy buena exposición y le agradezco a todos los participantes de esta charla. Gracias a Dios, pues no todo lo del COVID es malo. Vemos que nos hemos podido reunir con muchas personas que no veíamos hace mucho tiempo. Tenemos aquí la presencia de grandes profesores, colegas y podemos contar con ellos afortunadamente para que nos compartan su experiencia. Quisiera darle un poquito la palabra a el doctor Jaime Montoya, que es cirujano gastrointestinal del Instituto Nacional de Cancerología, compañero y vecino mío en Bogotá, y que nos cuente un poco de su experiencia con endoscopia en el diagnóstico de cáncer gástrico en su medio y cómo sería una endoscopia adecuada para diagnóstico. Jaime, creo que Jaime está ahí, pero no ha podido hablar, entonces quisiera hacerle esta pregunta al profesor Raúl Pinilla. ¿Cómo podemos determinar que una endoscopia es adecuada para hacer un diagnóstico de cáncer gástrico? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Felicitaciones a Lía por esa excelente presentación que es muy desafiante hacer en tan poco tiempo. Eh, y en términos generales, ¿nos estamos refiriendo al diagnóstico temprano? Sí, profe, el diagnóstico temprano es. Digamos que a diferencia, por ejemplo, de la colonoscopia, que tiene unos estándares de calidad muy bien reconocidos, en la endoscopia digestiva alta no pasa lo mismo. Pero ya desde hace varios años se ha venido hablando de dos situaciones específicas. Una es la duración. Parece un poquito como no reproducible en términos de especificar exactamente qué es lo que hay que ver y qué es lo que no hay que ver, pero lo que está demostrado es que aquellas endoscopias que duran menos de 6 minutos pueden dejar pasar más frecuentemente lesiones endoscópicas tempranas. La otra cosa que se está demostrando cada vez más es que, homologando un poquito a la colonoscopia, pues la endoscopia digestiva alta debe tener algún grado de preparación con respecto a tratar de utilizar algún tipo de solución que trate de solución líquida, quiero decir, que trate de evitar las burbujas en el momento de la evaluación endoscópica. Aparte del ayuno, como ustedes saben, el mismo ayuno ocasiona una hipersalivación y a veces cuando uno entra al estómago encuentra que el estómago está lleno como de saliva con mucha espuma. Entonces se ha definido que utilizar pues diferentes tipos de soluciones para evitar la presencia de estas burbujas en el estómago puede ocasionar una mayor frecuencia de establecimiento de lesiones tempranas. Digamos que esas son las dos únicas que tienen un poquito de evidencia. Hay mucha información con respecto a la fotodocumentación y en esto pues no me voy a extender. Digamos que hay como dos polos muy grandes. Uno es los profesores japoneses que pues tienen protocolos de hasta más de 60 fotografías. Aquí en Colombia pues el doctor Fabián Emura ha hecho por decirlo así, un esquema propio de realizar una endoscopia sistemática basado en la realización de fotografías, pero digamos que no hay ningún estudio que diga que la fotodocumentación como tal aumenta realmente
la posibilidad de hacer un diagnóstico. Si ustedes me preguntan, pues el sentido común le dice a uno que si yo tomo fotografías y además de eso no tomo pocas fotografías, sino de forma sistemática, un número de fotografías específicas, seguramente voy a poder tener un poco más de diagnóstico. Lo que yo quisiera notar es que es diferente que uno haga una endoscopia digestiva en el contexto de una urgencia y otra cosa es que yo haga una endoscopia digestiva en el contexto de una tamización de oportunidad, por decirlo así. Entonces hay que ser como juicioso con eso y pensar que una cosa es la endoscopia de urgencia y otra cosa distinta es una endoscopia que yo le hago a un paciente porque tiene antecedente de cáncer de estómago, porque es mayor de 70 años, porque es fumador, porque tiene antecedentes de gastritis crónica atrófica. En esos pacientes que tienen esos factores de riesgo, yo debería hacer una endoscopia mucho más juiciosa, lenta, ojalá con una preparación que me evite las burbujas, para de esta forma hacer una clasificación adecuada de si tiene o no tiene gastritis crónica atrófica y por supuesto siempre tomando las biopsias con el protocolo de Sydney para establecer con el Olga y el Holguín en qué estado se encuentra la enfermedad y con eso establecer la forma de seguimiento. No sé si hay más preguntas. ¿No, profe? Bueno, gracias, profe. Julián, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Guillermo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Guillermo, contanos. A ver, yo creo que el manejo de las metástasis hepáticas... ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí, ¿Me escuchan? sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que el manejo de las metástasis hepáticas secundarias hacia el colon está muy bien establecido, pero a veces uno se enfrenta a metástasis hepáticas secundarias hacia el gástrico en pacientes en muy buen estado general, de pronto que tienen mucha opción de ser rescatables desde un punto de vista quirúrgico. Entonces, yo quisiera hacer esa pregunta tanto para Julián, ¿cuál es su concepto con respecto a esto? Como al grupo de oncólogos y cirujanos gastrointestinales que tenemos aquí en la sesión. ¿Son operables? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son los pacientes? ¿O definitivamente estos son pacientes que uno nunca debe pensar hacer una metastasectomía hepática en el paciente ya gastrectomizado, no en el paciente pues con un primario no resuelto? Bueno, listo, Guillermo. El doctor Mario Abadía está acá. El profe Mario Abadía también es cirujano gastrointestinal del Instituto Nacional de Cancerología. Quisiera que él respondiera primero a esta pregunta. ¿Cómo cree él que debe hacerse el abordaje y si hay alguna oportunidad desde el punto de vista quirúrgico en los pacientes con enfermedad metastásica sincrónica o metacrónica en el hígado? Profe, no tiene prendido el micrófono. Yo sí. Doctor Abadía, el doctor Abadía. Espere que el profe Abadía está ahí en una guerra para poder hablar. Bueno, mientras tanto, hay varios estudios, sobre todo los que más han estudiado esto son los oncólogos, en los cuales pues se habla básicamente de que la enfermedad metastásica hepática en paciente con cáncer gástrico el pronóstico es muy malo. Hay un estudio que se llama el estudio Regata, en el cual ellos pusieron pacientes con enfermedad metastásica hepática y peritoneal, comparado manejo quirúrgico más quimioterapia versus darle solamente tratamiento con quimioterapia. La mortalidad y la morbilidad fue mayor en los pacientes en los cuales se lleva tratamiento quirúrgico más quimioterapia y realmente el beneficio en supervivencia no fue mayor en estos pacientes. Entonces, pues prácticamente basándonos en los pocos estudios que tienen los oncólogos, no hay muy buena experiencia y no hay muy buenos resultados en las resecciones metastásicas, tanto sincrónicas como metacrónicas. Hay otra cosa cuando son tumores localmente avanzados en los cuales está adherida prácticamente al hígado y puede hacerse la resección, pues debería hacerse, pero ahorita vamos a hablar de las resecciones multiviscerales. Entonces, no sé si por aquí está
el doctor Alden Paul Gómez, que es cirujano oncólogo también del Instituto Nacional de Cancerología, que nos pueda hablar un poco acerca de la enfermedad metastásica hepática y su experiencia. Ok. Hola Julián, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, Alden, te escuchamos. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Pues esperen, el doctor Abadía ya está ahí. Hola. Profesor. Después de pelear un poquito con el micrófono, pues lo logré activar. Profe, Con respecto a la... Gracias por invitarme. Estoy muy complacido de estar aquí. Con respecto a la enfermedad sincrónica hepática en cáncer gástrico, también creo que en algunas ocasiones cuando el paciente se encuentra en muy buenas condiciones y hay una metástasis hepática única, sincrónica en un paciente en muy buenas condiciones, pues se puede intentar la resección en algunas ocasiones. Cuando la metástasis aparece de forma metacrónica, creo que no hay cabida para la metastasectomía hepática en el cáncer gástrico. ¿Y qué opina Alden? Hola Julián, gracias por la invitación, felicitar a Lía por su excelente presentación, en realidad en un tiempo muy corto para hablar tan gran cosa como es el cáncer gástrico. Bueno, ¿qué les puedo contar yo? Aquí en el Universitario del Valle aproximadamente llevamos 2 años haciendo, todo lo hacemos por laparoscopia, independientemente del estadio, desde el estadio 1 hasta el estadio 3. Y si encontramos una metástasis gástrica, perdón, una metástasis hepática que sea fácilmente resecable, que esté en el nivel 2, 3, la resecamos. Sin embargo, si uno se va a los estudios, no existe un estudio que diga que hacerle una resección le va a aumentar la supervivencia al paciente. Sí, lastimosamente, pues como hablé al principio, los pocos estudios que hay son de los oncólogos y los resultados no han sido muy buenos. Quería preguntarle acá al profesor José Zorrilla, que andaba por acá. Al profesor Zorrilla, ¿cómo está? Quería preguntarle cuál es su opinión acerca de las resecciones multiviscerales en cáncer gástrico. ¿Aló? Hola, Sí, profe. buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, hombre, estar por acá con ustedes de Diego Payán, que nos, nos liga grandes afectos desde hace muchos años con sus profesores. No, el cáncer gástrico todavía sigue siendo un desafío, ¿no? A diferencia del cáncer de colon, digamos lo que esto es una entidad aparte. Y si cogemos el estómago y cogemos la unión cardioesofágica, digamos lo que son dos historias naturales diferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos el papel de la neoadyuvancia en algunos casos. Digamos lo que la mayoría de los tumores digestivos, el tratamiento primario es la cirugía. Sí, ya la quimio y la radio tienen un papel, pero no tan importante como la cirugía. ¿Qué hacemos nosotros? Evaluamos el paciente y si vemos que es resecable, hacemos la laparoscopia y si lo podemos resecar, lo resecamos. La laparoscopia es fundamental, además de la tomografía, como parte importante de la estadificación del paciente. Sí, entonces no obviar la laparoscopia y si es resecable, ¿no? Y está en buenas condiciones y hay que nutrirlo, pues, y toda esta cosa, pues pasamos a resecarlo, ¿no? Y si el paciente está digamos lo que, si el tumor es de la unión cardioesofágica y coge el pilar, coge la aorta, pues definitivamente yo creo que ponernos a hacer una disección visceral, quitar el estómago, el esófago, los pilares, creo que a este paciente se le ofrece la neoadyuvancia, ¿no? Yo pensaría que cada vez más lo que aprendimos de las cirugías grandes, tenemos que como reevaluarlo, ¿no? Si yo hago la laparoscopia, veo y el señor, el estómago
El cáncer del estómago le coge el páncreas, le coge el diafragma, le coge el hígado, le coge pues la aorta. eh, no estoy diciendo que no lo hacemos, ¿no? De vez en cuando nos toca que hacerlo porque durante la disección de la cirugía el paciente digamos lo que se rompe el tumor y toca hacer la gastrectomía a necesidad del cirujano, porque ya se rompió y hay que resecarlo. Pero ahí yo creo que uno tiene que ser, digámoslo, tener la capacidad de parar y pensar que si este subgrupo de pacientes que no son resecables, ofrecer la neoadyuvancia, ¿no? Gracias. Quería saludar al doctor Bernardo Borraes, cirujano gastrointestinal del Instituto Nacional de Cancerología, compañero de batallas. Quería preguntarle la estadificación por vía laparoscópica en cáncer gástrico y en una esofagogástrica, definitivamente es una indicación realizarla en todo paciente con cáncer gástrico, o cómo hace usted la estadificación. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a Julián y saludo a todos mis compañeros y profesores que están por ahí. Yo creo que es una opción, la laparoscopia es una opción de estadificación. ¿Qué pasa con los tumores de la unión esofagogástrica? Cada vez los estudios nos han mostrado que la neoadyuvancia es mucho mejor en estos pacientes, así que yo creería y me adhiero a las guías de la ESMO, a las guías europeas, donde ellos dan neoadyuvancia a sus pacientes de los tumores de la unión esofagogástrica. Eso tiene dos objetivos iniciales. Uno, hacerlo más resecable, y dos, mejorar la supervivencia. Entonces, en esos pacientes, yo preferiría llevarlos a neoadyuvancia con respecto a lo que estaban hablando ahorita. Y la laparoscopia siempre es una opción en medida en que podamos hacer una adecuada estadificación con los estudios que tenemos. No es necesaria, pero en algunos pacientes donde entramos a la laparoscopia, que generalmente están desnutridos, esos pacientes nos permite ver la laparoscopia, en qué estado estamos, llevarlo a nutrición prequirúrgica y después de eso llevarlo nuevamente a cirugía después de 7 a 10 días de nutrición en esos pacientes. Muchas gracias. Por aquí está el doctor Alejandro Salazar, cirujano oncólogo, también del Instituto Nacional de Cancerología, compañero también de Mil Batallas por allá. Quisiera preguntarle a Alejo, D1, D2, D3, ¿cuál es tu experiencia y cómo crees que es el mejor abordaje desde el punto de vista de vaciamiento ganglionar en estos pacientes? Creo que Alejandro está ahí. No te escuchamos, Alejo. Alejandro está ahí, pero no lo podemos escuchar. Julián. ¿Sí? Julián, habla Daniel Delgado. Sí, profe, ¿cómo están? Quisiera tener una pregunta para el doctor Pinilla y para el grupo de profesores del Instituto Nacional de Cancerología que nos honran con la presencia en esta tarde de cuarentena. ¿Cuál ha sido el papel de la cromoendoscopia electrónica en MBA o algunos otros sistemas como el FAIS en el diagnóstico temprano del cáncer gástrico? ¿Qué indicaciones tienen para la mucosectomía y las disecciones endoscópicas? Y si a todos los pacientes que los van a meter a estos tratamientos endoscópicos no invasivos les hacen la ultrasonografía endoscópica. ¿Nos podría contestar? Aló, Raúl. Yo creo que Raúl es una persona muy experta en endoscopia y creo que es la persona idónea para contestar esta pregunta. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Gracias, doctora Badía. Saludos a todos los compañeros y exalumnos ya. Hace rato no decía exalumno, de hecho creo que nunca lo había dicho.
me hicieron sentir como raro. Primero, la cromoendoscopia electrónica o digital, digamos que hay que recordar que hay varios sistemas. El primero fue el NBI de Olympus, que es realmente un estudio que tiene cambio en la luz del endoscopio, no así el FAIS y el iScan, que son estudios que son post-endoscópicos. Eso lo que quiere decir es que el software es el que cambia los colores. Digamos que en términos generales no se ha demostrado que aumente la posibilidad de hacer diagnóstico de lesiones tempranas. Pareciera raro el dato, pero pues definitivamente si yo hago una endoscopia con alta definición, con luz blanca, organizada, con el tiempo necesario y con la posibilidad de tener la mucosa limpia, eventualmente yo podría determinar lesiones tempranas. Por supuesto, uno encuentra todo en la literatura, pero decir que hay un ensayo clínico comparando cromoendoscopia con luz blanca, eso sí, de alta definición, no va a encontrar diferencias entre la utilización y la no utilización de la cromoendoscopia. Digamos que sirve específicamente para la delimitación de las lesiones de cara a la resección endoscópica. Con respecto a si se utiliza ultrasonografía, realmente hay como dos estudios que demuestran que infortunadamente, dado que es un procedimiento operador dependiente, no hay una adecuada confianza en la endosonografía para descartar la resección endoscópica, sobre todo en lesiones realmente tempranas, T1A o T1B. Entonces, lo que usualmente hacemos en la práctica es hacer una evaluación endoscópica, incluso a veces lo que hacemos es probar la inyección y si hay elevación de la lesión, con eso seguimos adelante con la resección endoscópica. Pues en el estómago no hacemos resección endoscópica solamente, sino hacemos disección endoscópica de la submucosa, no así en el colon. Entonces, en términos generales, no tiene en todos los pacientes indicación. Habrán casos específicos donde tenemos dudas, donde son pacientes como muy especiales, en donde sí hacemos ultrasonografía endoscópica, pero en términos generales no hay una evidencia que diga que la forma de decidir la disección endoscópica de la submucosa sea la endosonografía. Profe, una pregunta que surge acá del doctor Jorge Herrera y es la siguiente. ¿En este escenario del COVID cambiaría la conducta de hacer resecciones endoscópicas en estos pacientes, profe? Sí, claro. Las guías internacionales que endoscópicamente están, por decirlo así, muy homogéneas, obviamente con cero evidencia científica importante, solamente es como recomendación de experto, es cancelar completamente los procedimientos endoscópicos de resección mucosa. ¿Qué pasa? Asumimos que los pacientes que tienen lesiones tempranas gástricas podrían esperar perfectamente 2 o 3 meses antes de hacer una progresión de la enfermedad. Obviamente, lo que estamos haciendo es evaluando caso por caso. Seguramente alguien se está preguntando, bueno, ¿y si es un adenocarcinoma difuso, vamos a esperar 3 meses? Seguramente no. Seguramente hay que evaluar caso por caso para definir en qué caso se seguiría adelante con el procedimiento endoscópico. Pero en términos generales, en este momento las lesiones tempranas, estando en una fase 2 o 3 de la epidemia, no debería ser llevado a la resección. 1, estamos rompiendo la cuarentena. 2, estamos llevando a un paciente que está en su casa, seguramente asintomático, a un medio hospitalario. 3, no disponemos en este momento de pronto que está contagiado asintomático y lo estamos metiendo a una sala de endoscopia. Entonces creo que eso sería suficiente para decir que no se haga en este momento, pero tampoco para decir que hay que cambiar la conducta de hacer el manejo endoscópico. Profe María, ¿cuál es su experiencia en este momento y cómo está seleccionando a sus pacientes con esta pandemia del COVID? ¿Cuáles son los pacientes que usted definitivamente cree que hay que operar sí o sí?
Bueno, pues yo creo que en la medida de lo posible hay que evaluar en qué estado se encuentra el hospital donde uno está trabajando y en general la ciudad y cómo se está viviendo la epidemia en el sitio, ¿cierto? Yo creo que si hay pocos casos y podemos asumir que el paciente se puede operar sin riesgo, sin riesgo para él, ¿cierto? Si tuviéramos pruebas, si podemos tener un TAC tomado en las 24 horas antes, sabemos que el paciente no es COVID positivo, podríamos, y teniendo en cuenta que tenemos unidad de cuidado intensivo y no tenemos muchos casos en el hospital, y también tenemos disponibilidad de cuidado intensivo, pues el paciente lo podríamos operar, ¿cierto? Pero si sabemos, si no contamos con eso, o estamos en el pico, no tenemos unidad de cuidado intensivo, pues seguramente el paciente con cáncer gástrico es candidato de pronto a quimioterapia y a retardar su tratamiento quirúrgico. Entonces yo creo que toca evaluar tanto el estado del paciente, el tumor y las condiciones en las cuales nos encontramos para trabajar. ¿Aló? Sí, profe. Aló, sí, muchas ¿Aló? gracias. No. No sé si me oyeron. Sí, profe, claro que lo escuchamos. Ah, bueno. Bueno, pregunta para el doctor Alden Gol. Alden, entonces, linfanectomía de 1, de 2 o de 3. Hola, Julián. Yo me adhiero básicamente a las guías japonesas que hablan de un D2. Creo que es la cirugía que hay que hacer. Lo demás, pues, no es lo que nosotros realizamos. Nosotros realizamos D2 por la paroscopia. ¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Aló? Julián. ¿Aló? Se escuchó perfecto, se escuchó perfecto. Sí, se escuchó perfecto. ¿Verdad? Una pregunta. ¿Vos qué opinas? ¿Hay que contextualizar el paciente para definir el tipo de linfadenectomía o a todo el mundo se debe hacer linfadenectomía de 2? Yo creería que a todo el mundo hay que hacerle de 2, independiente si es o sea, si lo vamos a llevar a cirugía, pues hay que hacer una cirugía completa, un de 2 a todos los pacientes, o sea, que incluya, inclusive, pues que se le haga una omentectomía total. Hay algunos estudios por la paroscopia en los cuales dicen que no debería sacarse todo el omento, pero yo creería que sí, que hay que hacer una resección completa del omento como tal. Yo creo, perdone que interrumpa, yo creo que, Claro, yo creo que en algunos pacientes que tienen, o sea, atendiendo a que la morbilidad de la gastrectomía está en buena parte por la linfadenectomía, creo que algunos pacientes que tengan comorbilidades muy elevadas o sean muy añosos, uno a veces se conforma con hacer un D1 solamente. Entonces, pacientes que tengan una comorbilidad muy elevada, a veces son candidatos solamente a un D1. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Abadía, creo que me estaban preguntando también a mí, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Abadía. A pesar de que el D2 es el estándar, hay algunos pacientes con múltiples comorbilidades y son pacientes muy añosos que generalmente tienen una alta tasa de complicación asociado a la desnutrición que puedan tener. Entonces, en medida en que uno pueda limitar un poco esos procedimientos, esa disección, seguramente el paciente se va a ver más beneficiado con una menor morbilidad. Una pregunta, ¿estamos hablando de los pacientes a los que se le va a hacer una resección curativa o estamos hablando de los pacientes a los que se le da una resección netamente paliativa? Porque digamos que podemos plantear los dos escenarios, independiente de que el paciente sea añoso, vamos a hacerle una resección curativa o vamos a hacer una resección paliativa, que sería básicamente aliviar los síntomas del señor, pero igual el pronóstico no le va a cambiar. Entonces son escenarios completamente diferentes. Pero yo me adhiero a las palabras del doctor Bernardo y del doctor Mario Bahía, porque cuando uno ve los estudios de linfadenectomía y vaciamiento ganglionar, básicamente la curva se empieza a ampliar posterior a los 5 años. Cuando tenemos pacientes añosos con múltiples comorbilidades,
yo creo que uno sí debe contextualizar mucho, hacer una linfadenectomía de uno en estos pacientes, independientemente de que sea la gastrectomía paliativa o con intención curativa. Bueno, hay una cosa, y es que, o sea, estás hablando de que los pacientes tienen múltiples comorbilidades y son esos pacientes a los que no se les va a poder dar quimioterapia por todas las múltiples comorbilidades que tienen. Entonces, pues, no sé. Es que hay que evaluar cada paciente. Profesor Zorrilla. Hola. No, yo tengo algunas apreciaciones de las preguntas que le he hecho a los colegas. No sé si me permite unos 2, 3 minutos. Totalmente, profe, claro que le ¿Qué es lo que permitimos. tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que evaluar nuestro paciente. El examen físico, tenemos que mirar si está desnutrido, si lo vamos a nutrir, hacer su escanografía. Y nosotros no podemos, digámoslo, frente a ese escenario, uno coge dos tipos de pacientes. Un paciente que su cirugía va a ser con carácter paliativo, y otro que si su cirugía va a ser con carácter curativo, ¿no? Yo siempre cuando estudio cáncer gástrico me voy donde los japoneses. Ellos desde hace muchos años, con su enorme base de datos que nadie la puede cuestionar, han definido el manejo para el mundo de la importancia del vaciamiento ganglionar D2. ¿Sí? Eso ya está definido, entonces ahí no vamos a ponernos nosotros a pelear. Y a mí me gusta mucho el estudio que no es alemán, sino holandés, ¿no? El que presentó la doctora, que llevamos ya 15 años, donde nos muestra el beneficio del D2. Pero obviamente, si yo llego y tengo un pacientico que tiene un síndrome pilórico, que está desnutrido, tiene un EPOC, que tiene 70 años, que la lesión ha pasado lacerosa, yo creo que ahí uno ponerse, ahí yo tengo que definir, ¿mi cirugía es con intención paliativa o curativa? Si yo digo que si es paliativo, voy y resuelvo el problema del paciente. Si ya digo yo que es curativo, pues le hago todo lo que tengo que hacerle, ¿no? Resecarlo como hemos aprendido, así su dedos. El otro aspecto en cuanto a la endoscopia, preguntaba el doctor Delgado. No, definitivamente, a mí lo que me preocupa es que hay muchos colegas que pues no se han ido a entrenar formalmente en hacer una endoscopia digestiva. Yo creo que el buen ejercicio clínico y la buena endoscopia que usted tiene que empezar a hacer, que usted tiene que hacer en una persona entrenada, vienen ya las otras herramientas, si coloco NBI, si coloco como endoscopia, si coloco índigo carmín, ¿sí? Pero si usted no sospecha el cáncer temprano, por mucho INDI como endoscopia que tenga, usted no está entrenado para ver las lesiones, la otra cosa no le va a ayudar, ¿no? Entonces lo más importante es eso. Y en cuanto a la laparoscopia sí nos define en los pacientes que además del juicio clínico y la TAC, ustedes saben que la escanografía multicorte no descarta la enfermedad milimétrica. Entonces, la laparoscopia me permite a mí definir si el paciente de la unión cardioesofágica tiene implantes, tiene lesiones milimétricas en el hígado o en el peritoneo, si las tiene un estadio 4. Y no es lo mismo un paciente estadio 4 a un estadio 2 a un estadio 3. Por eso yo defiendo la laparoscopia como estadificación en todos los pacientes con cáncer gástrico avanzado, ya sea la unión cardioesofágica o no, ¿no? Bueno, profe, tenía que decir. No, gracias, profe. Profe, ya que hemos tocado ese tema, quisiera que el doctor Raúl Pinilla nos cuente un poco sobre su experiencia en cirugía gastrectomía laparoscópica y robótica en el instituto, y quería que nos comentara cuáles son los criterios de selección de estos pacientes para hacer este tipo de cirugía, sea laparoscópica o sea robótica. ¿Cuál es el paciente ideal que nosotros deberíamos llevar a este tipo de procedimientos? Bueno, no sé si darle las gracias por la pregunta o no, porque eso es un tema que todavía es muy controvertido. Y ahí el doctor Aldenpol dijo que le hacían laparoscópica
gastrectomía laparoscópica a todos los pacientes. Entonces, yo lo que creo es que la evidencia actual, de hecho, están recién salidas las guías japonesas de cáncer gástrico, la traducción de la última guía. Digamos que hemos venido haciendo el seguimiento de esas guías y de ese conglomerado grande de guías. Y las primeras, que fueron del 2010, consideraban a la laparoscopia como un procedimiento netamente experimental. Las del 2014 ya lo sacaron de la parte experimental y lo pusieron como una alternativa específicamente en pacientes con lesiones distales y tempranas. Y esta última guía, por primera vez, incluye los procedimientos laparoscópicos para lesiones avanzadas, en el término en que lo nombran, diciendo que hay estudios en curso. Todavía no lo consideran como una alternativa. Y sí vale la pena notar que en las últimas guías ya la gastrectomía total para lesiones tempranas, por 2 estudios que han salido de los japoneses y de los coreanos, también los consideran como una alternativa. Entonces, pues si somos completamente conservadores, los procedimientos en cáncer avanzado todavía deberían hacer parte única y exclusivamente de estudios de experimentos clínicos. Debo ser completamente franco. Estos pacientes tienen que estar completamente con un seguimiento estrecho. Alden nombró una cosa bien importante, que es lo de la aumentectomía. Digamos que hay discusión todavía con respecto a si se hace aumentectomía parcial o total. Hay 2 estudios específicamente que animan a no tener que hacer aumentectomía total en pacientes con lesiones hasta T3 de profundidad. Obviamente los pacientes que tienen compromiso seroso, ya sea T4A o T4B, deben ser llevados a una aumentectomía total, por supuesto. Entonces, en términos generales, pues yo creo que lo indicado en este momento en cirugía laparoscópica para cáncer de estómago es lesiones tempranas, ya sea que son tributarios de gastrectomía total o gastrectomía subtotal, y podría estar en este momento aceptado la aumentectomía parcial en estos pacientes. En cuanto a pacientes con lesiones avanzadas, usualmente es escoger a un grupo de pacientes en donde consideramos que el beneficio de la cirugía mínimamente invasiva puede tener importancia con respecto al riesgo de no tener una evidencia claramente fundamentada en términos de supervivencia, aunque estudios hay estudios de supervivencia, pero no en ensayos clínicos controlados. Entonces, los pacientes avanzados que llevamos a cirugía, lo que estamos haciendo es tratar de escoger pacientes que no tengan tumores abultados, que no tengan tumores que sean difícil de manipular con los instrumentos laparoscópicos, y específicamente con cirugía robótica, pues infortunadamente con todo esto del COVID-19 está truncado nuestro camino en establecer exactamente cuáles son los pacientes que se benefician de estos procedimientos. Pero en términos generales, para mí, y creo yo que es para el grupo, un sentimiento general, pues el procedimiento robótico es un procedimiento laparoscópico. Entonces, las indicaciones de la cirugía robótica, digamos, no deberían cambiar, de la cirugía laparoscópica, perdón, no deberían cambiar para ser llevados a la asistencia robótica. ¿Qué están diciendo los últimos estudios? Pues que seguramente aquella cirugía que laparoscópica va a ser muy difícil, el robot le da a uno la oportunidad de hacerla un poquito más amable y de tener la oportunidad de beneficiarse de las ventajas que tiene el robot como plataforma per se, visión, manipulación y otras cosas que le puedan uno ayudar a volver un procedimiento laparoscópico muy difícil en un procedimiento laparoscópico asistido por robot menos complejo. Pero una pregunta, ¿cuál es ese número exacto de la curva de aprendizaje tanto para procedimientos laparoscópicos como robóticos en gastrectomía, profe? Yo no tengo claro el número, o sea, pues, lo tengo claro es porque hay varios estudios que hablan del número. Entonces, yo diría que para la laparoscopia
se deben tener más o menos entre 40 y 50 casos en laparoscopia. En estudios de gastrectomía laparoscópica asistida por robot, pues realmente hay resultados muy dispares. Hay resultados sobre todo porque han comenzado con cirujanos que no tienen ningún tipo de experiencia laparoscópica y han hecho una introducción directa a la cirugía robótica. Entonces es muy difícil comparar dos tipos de cirujanos, quiero decir, unos que han pasado por laparoscopia y se meten a robot y otros que han pasado directamente de la cirugía abierta a la robótica, porque ambos tienen sus ventajas. Los que han pasado directamente de la cirugía abierta a la robótica, pues son cirujanos asiáticos que han hecho miles de gastrectomías. Entonces seguramente tendrán pues unas aptitudes quirúrgicas muy buenas con respecto al centro de la cirugía, que es la gastrectomía con la linfadenectomía. Entonces, los estudios dicen que son entre 40 y 50 casos para gastrectomía laparoscópica. Yo no me atrevería a decir cuánto para gastrectomía robótica. Por ahí hay un estudio que dice que son 20 solamente. Pero vuelvo y digo, eso depende mucho de cómo llegue uno a hacer el entrenamiento robótico. Si tiene o no tiene experiencia en cirugía laparoscópica, eso seguramente va a ocasionar cambios. Gracias. Bien, ¿cómo hacen ustedes su protocolo de selección de pacientes para cirugía laparoscópica en el Hospital Universitario del Valle? El doctor Zorrilla le puede contestar eso. Creo que él es mi profesor, entonces él le va a contestar esa situación, Julián. Si no, pues se la contesto. Bueno, listo. Profesor Zorrilla, ¿cómo es el protocolo en este momento de ustedes para la selección de pacientes para gastrectomía laparoscópica? Yo quisiera como hacer yo creo, no sé, de pronto yo soy uno de los más viejitos del grupo. Ya llevamos ya 20 años de egresado del Instituto Nacional de Cancerología, del programa de cirugía gastrointestinal. Y yo recuerdo cuando estaba por allá que comenzaron el doctor Rafael García Dupelli a hacer su colon por laparoscopia. No les cuento lo que escuché de sus profesores, de mis profesores y los suyos, cuando veían que el doctor Rafael García estaba haciendo las laparoscopias. No crean que eran opiniones santas. Siempre los cirujanos nos hemos caracterizado por ser muy conservadores, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado en la cirugía de colon por laparoscopia si se hubieran puesto a esperar a que hubieran todos los ensayos clínicos controlados para seguir haciendo la cirugía por colon por laparoscopia, donde ahora digamos lo que es el modelo a seguir, donde muy seguramente por un fenómeno epidemiológico que llama analogía epidemiológica, por lo menos en el cáncer gastrointestinal, se ha demostrado que la laparoscopia es igual de efectiva que la laparotomía. Para el cáncer del tubo digestivo, igual de sobrevida. Ya los beneficios son la morbilidad y las estancias hospitalarias, complicaciones tempranas. Pero las sobrevidas son, en cáncer gástrico hay los coreanos y los japoneses. Recuerdo mucho un estudio coreano de casos y controles donde han demostrado cómo la sobrevida es igual. Entonces, en eso no hay discusión. Ya miren cómo ha avanzado esto. Hasta hace, como dijo el doctor, en el 2010, nada de laparoscopia. Ahora para el temprano sí laparoscopia. Y muy seguramente, queridísimos colegas, de aquí a unos 5 años, vamos a tener los ensayos clínicos controlados para decir, bueno, sí podemos seguir haciendo esto por el cáncer gástrico avanzado por vía laparoscópica. Pero no quiere decir que que entonces esperemos a que nos hagan, a que lleguen todos esos estudios. No, hasta ahora, digamos lo que esto depende también de la curva de aprendizaje de las personas. Los cirujanos oncólogos que aprendimos cirugía abierta, es muy difícil cambiarnos a la técnica mínimamente invasiva. No sé por qué razón. Debe ser por esa mentalidad conservadora que tenemos. A pesar de que somos médicos, somos súper conservadores y nos da miedo volver a aprender, volver a entrenarnos, volver al laboratorio. Entonces yo creo que la cirugía por laparoscopia para gastrectomía
A pesar de que la guía no lo diga, un paciente con cáncer gástrico avanzado que yo pueda hacerlo por vía laparoscópica, las ventajas que tengo en estancia hospitalaria, en morbilidad, en menor dolor, en menor requerimiento de narcóticos, en empezar la vía oral, eso es dramático. Que cuando yo hacía la cirugía, pues los 15, 20 centímetros de la laparotomía. Nosotros, todos los pacientes que van al instituto, al hospital, lo evaluamos, hacemos su evaluación nutricional y hacemos su escanografía, su examen físico. Si en el examen físico, si en la escanografía, un TAC multicorte, tórax y abdomen, vemos que la enfermedad está limitada al estómago, nosotros pasamos a ese paciente a una laparoscopia de estadificación. Si el mismo acto de la laparoscopia, nosotros, ¿qué hacemos? 3 escenarios. El paciente está nutrido y es resecable. Si nosotros podemos, lo resecamos vía laparoscópica. Segundo escenario, paciente de la unión cardioesofágica, vamos a darle quimio, radioterapia, lo llevamos a laparoscopia para descartar un estadio 4. No vamos a llevar pues a un paciente con carcinomatosis que no le ha pillado el TAC, porque pues creo que no sería el caso. Y segundo, si tengo un paciente, le puedo hacer la laparoscopia no con intención curativa, sino con intención paliativa. Digamos lo que podemos hacerle una gastroenteroanastomosis, una exclusión antral, ¿no? La otra cuestión que tenemos es si el paciente está en el antro o si el paciente está en el cuerpo, ¿no? Si el paciente está en el antro, ¿sí? Y de todas maneras yo le tengo que hacer una subtotal o una cirugía con intención paliativa, como una gastroenteroanastomosis, pues nos gusta llevarlo por lo menos con 10 días con nutrición, ya sea por vía enteral, que le avancemos una sondita, que es lo ideal, o una nutrición parenteral, ¿no? Y ese paciente, yo ya lo llevo porque es que yo ya sé que a ese paciente yo le voy a hacer, si no lo es resecable, le voy a hacer una derivación. Entonces necesito que mi derivación no me vaya a filtrar, ¿no? Digamos lo que no debemos de minimizar la desnutrición severa en la cirugía gastrointestinal porque tenemos grandes complicaciones, ¿no? Perdona que me haga extendido, pero no sé si he contestado la pregunta o alguien tenga algo que agregar. Profe, nos preguntan cuál es la tasa de conversión que ustedes tienen de gastrectomía laparoscópica abierta en el hospital, profe. Digamos lo que yo no la tengo medida, ¿no? En números. Pero lo que sí les puedo decir es que el paciente que, por ejemplo, si el paciente tiene una lesión antral que yo no pueda resecar, le hago una gastroenteroanastomosis y le hago una exclusión antral, ¿no? El paciente que yo veo por vía laparoscópica que está localmente avanzado, ese paciente nosotros nos salimos y le mandamos quimioterapia neoadyuvante, ¿no? O sea, no convertimos para que he aprendido yo, ¿no? En estos ya casi 10 años haciendo esto por vía laparoscópica, es que el paciente que no es resecable por vía laparoscópica, por vía abierta, tampoco lo es. Es más complicado. Entonces, recordar la neoadyuvancia para este grupo de pacientes, ¿no? Bueno, Julián, yo le puedo decir un número. La tasa de conversión en realidad nuestra se debe más a complicaciones intraoperatorias a que no lo podamos recibir. O sea, generalmente convertimos básicamente por sangrado. Si vemos que laparoscópicamente no lo podemos resecar, paramos y le damos quimio. Pero generalmente es como el 5% más o menos. Pero es básicamente porque tenemos un sangrado que no pudimos haber controlado. Gracias, Andrés. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo a todos los proveedores. Julián, qué pena con ustedes que ahorita no les respondí. Espero que estén muy bien. Te cuento, en la experiencia que nosotros tenemos, ahorita estamos haciendo como un cambio en el manejo de estos pacientes y todos los pacientes lo estamos llevando a esquema float.
porque estamos viendo muy buenos resultados, incluso las lesiones tumorales desaparecen en la pieza quirúrgica. Entonces nosotros estamos cambiando ya hacia un manejo perioperatorio, estamos tratando, o sea, ya estamos hablando con las aseguradoras y estamos logrando que nos autoricen el esquema FLOT. El esquema FLOT son 4 sesiones de quimio, cada 15 días durante 2 meses, el paciente se opera al mes y nos ha ido hasta ahora muy bien, o sea, muy bien, es que las lesiones, la respuesta que tienen son muy buenas respuestas, e incluso, como te digo, desaparecen las lesiones tumorales de la pieza quirúrgica y con recuentos ganglionares con la linfadenectomía completa, y incluso superior y sin compromiso ganglionar. O sea, que yo creo que el manejo perioperatorio, o sea, la quimioterapia, y en este caso el esquema FLOT, si ustedes me preguntan, ha cambiado mucho el manejo del cáncer gástrico. En ese orden de ideas, pues, yo les cuento que nosotros estamos manejando. Obviamente a todos los pacientes que tengan una lesión por encima de T2, por tomografía, le hacemos una laparoscopia de estratificación antes de embarcarnos en un tratamiento de neoadyuvancia. A diferencia pues de otros colegas, que hay colegas que los utilizan y no lo utilizan. Nosotros a todos los pacientes les hacemos laparoscopia de estratificación siempre y cuando sea alguna lesión mayor a T2. Ok, Jaime, muchas gracias. Profesora Badía, una pregunta que nos hacen acá. Queríamos saber qué es para usted una gastrectomía paliativa y qué impacto cree usted que tiene esto en relación a la salud pública y en relación a la calidad de vida de los pacientes, profe. Sí, mire, o sea, yo pienso que una gastrectomía o no solo una gastrectomía, una cirugía paliativa en el escenario de un cáncer gástrico es cuando esta cirugía trata de solucionar alguna de las complicaciones que puede presentar el cáncer, ya sea obstrucción o sangrado básicamente. Y también para eso es lo que creo que es una cirugía paliativa en cáncer gástrico. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista oncológico, pues el carácter de curativo o potencialmente curativo de una cirugía nos lo va a decir la posibilidad que tuvimos de sacar ganglios que fueran negativos por encima del nivel que hicimos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un D2, la cirugía va a ser curativa cuando existen ganglios en el nivel 1 comprometidos y todos los ganglios del nivel ganglionar 2 son negativos. Entonces creo que uno predecir si una cirugía fue curativa antes de la cirugía, pues es imposible, porque la cirugía, cuando nosotros juiciosamente mandamos los ganglios de la estación 1 y los ganglios de nivel 1 y los ganglios de nivel 2 por separado, nos va a decir si la cirugía fue potencialmente curativa o curativa cuando el compromiso ganglionar tumoral está por debajo del nivel que sacamos. Ok, profe. Bernardo Raes, una pregunta. ¿Cómo sería el algoritmo de manejo en un paciente que llega con sangrado de origen tumoral? ¿Qué paciente sería el que tiene la indicación de llevarse a cirugía de emergencia? Creo que se fue Bernardo. Creo que se fue Bernardo. Entonces, profe Pinilla, ¿qué opina usted? ¿Cuál sería ese paciente que tendría indicación de manejo quirúrgico de entrada en un sangrado de origen tumoral? ¿En la era COVID o en la era no COVID? En las dos, creo que... Yo creo que eso depende mucho de o sea, lo que quiero decir es que para nosotros es raro que llegue un paciente con un sangrado masivo sin una evaluación previa. Entonces es distinto que yo tenga un paciente con una lesión distal, con un sangrado, a que tenga un paciente con una lesión proximal o de la unión esofágico-gástrica con un sangrado. Yo pensaría que un paciente con sangrado digestivo claramente siempre tiene que tener un estudio endoscópico antes de tomar cualquier decisión quirúrgica. Y en ese orden de ideas, yo pensaría que los pacientes con lesiones distales y sangrado digestivo, pues deberían ser llevados a cirugía. Por el contrario, los pacientes con lesiones proximales y obviamente después también de una estadificación escanográfica, que nos descarte que no tiene
una enfermedad localmente avanzada o incluso metastásica. Y un paciente con una lesión corporal o de la unión esofagogástrica, yo pensaría que hay que hacer todo lo posible para que ese paciente sea manejado de forma endoscópica o con nebulización o con radioterapia, en ese orden de ideas, porque digamos que si uno tiene la opción de tener algún plasma, pues es una de las opciones que existen para tratar de parar los sangrados tumores gástricos. Si no tenemos esa opción, pues inyección, clips, lo que esté disponible. Y definitivamente con eso no se logra, pues entonces tendrá la parte de la embolización, que usualmente los radiólogos son muy reacios a hacerlo sin el procedimiento endoscópico previo y sin tener una documentación clara de sangrado. Usualmente la hacen en TAC, pero pues la embolización es una buena opción. Y por último, digo yo, la radioterapia. Y por último, porque definitivamente la radioterapia tarda cierto tiempo en actuar. Entonces, pues, yo diría que la radioterapia estaría indicada más para sangrados recurrentes en un paciente que uno sabe que no es buen candidato quirúrgico y que lo que quiere uno ofrecerle es una paliación específicamente. Profesora Badía, llegó su momento. Cáncer gástrico, profe. Perdón, no oí. Profe, llegó su momento. Sugar Baker en cáncer gástrico, profe. Pues bueno, o sea, yo pienso que el sugar en cáncer gástrico es permitido dentro de protocolos de investigación. Es una cosa que en el mundo se está investigando. Aún no sabemos cuál es el papel de la citorreducción más la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal en lesiones gástricas. Digamos que está ocupando su espacio, está buscando su lugar, pero realmente se utiliza en algunos tumores gástricos con carcinomatosis cuando la carcinomatosis es menor a 9. Y esos pacientes se deberían meter en un protocolo para mirar los resultados. Hay algunas circunstancias que definitivamente hacen que el paciente no sea buen candidato. Son los pacientes que tienen tumores con células del anillo de sello. Esos pacientes prácticamente por la sola histología, de pronto uno los saca de la posibilidad de ofrecerles citorreducción más hype, porque los resultados que se han visto en esos pacientes son muy malos. Entonces, digamos que esos pacientes salen de entrada. Y los otros, digamos que solamente se considera el hype y la citorreducción para pacientes que tienen enfermedad sincrónica peritoneal. El paciente que tiene el cáncer gástrico, que yo le hago una laparoscopia, le encuentro carcinomatosis, esta carcinomatosis debe ser menor a 9 y ese paciente lo ingreso en un programa de neoadjuvancia con el fin de, después de que reciba algunos meses, algunos ciclos de quimioterapia que generalmente dan FLOT, llevarlo a otra laparoscopia, confirmar que el paciente siga teniendo menos de 9 de índice de carcinomatosis y llevarlo en ese momento a una citorreducción más hype. Ok, profe. Alden, ¿nos podrías contar algo de la experiencia en España acerca de Sugar Baker en cáncer gástrico? Ahí sus preguntas difíciles. Bueno, yo en España estuve 3 meses y estuve únicamente en 2 gastrectomías, que tal y como dijo el doctor Abadía, básicamente se tomaron varios criterios en cuenta, inclusive que la histología no fueron difusos, esos no clasificaban para hacerles HIPET. Les hacían una gastrectomía total a los pacientes, independiente si el tumor estaba distal o proximal, era una gastrectomía total lo que les hicieron. Recibían primero neoadjuvancia y posteriormente se llevaba a cirugía. Generalmente lo que utilizaban era platinos en el HIPET. Bueno, por último, profe Badía, ¿qué tipo de estudios moleculares o qué tipo de perfil molecular cree usted que deberíamos estudiar en estos pacientes con cáncer? ¿Aló? Pues mire, yo creo ¿Aló? que todos los pacientes con cáncer y sobre todo con enfermedad metastásica deberían tener ERP, ¿cierto? ER2, porque les ofrece la posibilidad a los oncólogos de ofrecerles tratamiento con trastuzumab. Entonces, todos los pacientes que tengan enfermedad avanzada, yo diría que deberían tener dentro de su estudio molecular ER2. Bueno,
No sé si existe alguna otra pregunta de parte de todo el auditorio o de parte de todos los asistentes. Y si no es más, quiero agradecerle a todos los asistentes, a todos mis profesores, compañeros, amigos, habernos regalado este espacio. Creo que hicimos casi que una reunión colombiana de cáncer gástrico. Tuvimos gente en Bogotá, Medellín, Cali. Bueno, nos faltó la costa, pero creo que pues, hemos estado todos reunidos aquí hablando algo de cáncer gástrico. Julián, te habla Daniel Delgado. Doctor Mesa. Cuéntenos. Habla Daniel. Muchas gracias. Quiero agradecer a Lía, excelente presentación, a Julián por la coordinación y la presencia de todos los profesores que estuvieron, a Bernardo, profesor Zorrilla y todo el grupo del Instituto de Cancerología. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. ¿Aló? También. Doctor Mesa. Sí. ¿Hablas Sí, estos cuéntame. días? ¿Hablas estos días? Sí, cuéntame. ¿Aló? Bueno, también me uno al agradecimiento a Lía, a ti y al ilustre grupo de profesores, ¿sí? Y yo quisiera hacer una pregunta que es muy básica, ¿sí? Pero de pronto a veces nos confunde, ¿sí? ¿Qué considera en la pieza operatoria un borde de resección positivo? ¿Sí? Porque se habla ahí, por ejemplo, de que hay que dejar 5 centímetros, 10 centímetros. Eso es en el aspecto macroscópico para definitivamente cuando el patólogo lo lea, diga que es negativo. Entonces, no sé, es 0,5 centímetros, otros hablan de 2 milímetros. ¿Qué parámetros tienen para decir que el borde son positivos de resección? Gracias. Cuéntenos, profe, ¿cómo se hace en el instituto esa definición de positivo? Yo creo que es muy discutible el borde distal en las gastrectomías subtotales. O sea, el borde distal, en teoría, debe ser al menos de 1 a 2 centímetros, el distal en las gastrectomías subtotales. El borde proximal, realmente, pues dependiendo del tipo histológico, pues lo aceptado son 5 centímetros, si no es una lesión de la unión esofagogástrica. Si es una lesión de la unión esofagogástrica, pues entonces ya ahí entramos en la discusión de cuál debe ser el margen esofágico y ahí encontramos desde 3.8 centímetros hasta 8 centímetros. Entonces yo creo que ahí nos toca remitirnos a la guía, que lo que dice es 2 centímetros distales y al menos 5 centímetros próximos. Pero en términos prácticos, pues, ¿cuántas veces no hemos operado pacientes de lesiones distales en donde definitivamente pues usted no va a poder hacer una resección duodenal extra a la que ya planeó? Y en ese orden de ideas, usualmente el borde distal es al menos 1 centímetro. Bueno, profe. Julián, dame un minuto. Julián, ¿me oyes? Cuéntame, profe. No, quisiera unirme a las palabras de Daniel y el doctor Jesús Díaz para agradecer al grupo de cancerología, al doctor Pinilla, un saludo muy especial. Y esta es su casa y que este medio que ahorita nos permitió esta cuarentena lo podemos seguir utilizando como un escenario para que nos estén actualizando. Gracias al nombre de nuestra escuela de la Universidad del Cauca y al nombre de la Sociedad Colombiana de Cirugía. Muy amables. Yo quiero mostrar una cosita, no sé si pueda, es una cosita, la tengo hecha hace relativamente poco. Voy a compartir mi pantalla un segundo y simplemente es para que nos quede en la mente que esto de la quimioterapia preoperatoria todavía no está definido. Creo que hay múltiples interpretaciones. Yo creo que está bien que tengamos esperanza en un esquema recién salido, eso me parece perfecto. Yo creo que todos pensamos en lo mismo, que es en el bien de nuestros pacientes, pero sí me parece importante tratar de hacer las cosas lo más objetivo posible, porque los mismos oncólogos, y hace poco con la doctora tuvimos la oportunidad de demostrarlo,
los mismos oncólogos clínicos tienen bastantes diferencias con respecto a cuál es el mejor esquema, y les quiero mostrar esto. Me demoro un minuto. Claro, profe. Este es un esquema que saqué de un libro de oncología. Entonces, en este esquema, si ustedes lo ven, ¿están viendo mi pantalla? No, aún no. ¿Todavía no? No. No, profe, que está ahí. Espera a ver, ahora. ¿Ahora sí? Nada. No. No, pero ¿cómo así? Ahora sí. Listo. Creo que ahora sí. Tampoco. ¿Tampoco? Sí. Ya. Ya está ahí. Ya, listo. Este es un resumen de un libro de oncología clínica, en donde, si ustedes se fijan, en esta columna de acá están los esquemas de quimioterapia posoperatoria. Estos son solamente estudios fase 3. En el esquema de la mitad está la quimioterapia perioperatoria, que es aquella que se da antes y después del procedimiento. Y en esta columna de acá está el esquema de quimio y radioterapia posoperatoria. Entonces, les quiero mostrar que lo que mejor supervivencia a 5 años ha demostrado es el S1, que es este esquema de los asiáticos, que no lo tenemos disponible. Y quiero que le pongan atención a esto, que es el CLASSIC, en donde se comparó la cirugía sola con capecitabina y oxaliplatino, una dupleta, obteniendo supervivencias a 5 años del 78%. Pasando a la quimioterapia perioperatoria, o sea, los estudios que contemplan antes y después, pues está el famosísimo MAGIC, que solamente obtuvo 36% de supervivencia a 5 años. Está el estudio que antecedió al FLOT, que es con una tripleta, que compararon 2 esquemas con 3 medicamentos. Y está el FLOT, que muestra pues una supervivencia de 57%, que es mucho mayor que el esquema de la tripleta. Recordemos que el FLOT tiene 4 medicamentos, como ya lo explicó Jaime, y una de las cosas que está por verse es qué tan tóxico es este esquema. Usualmente, un esquema de 4 medicamentos no se le puede ofrecer a todo el mundo. Probablemente los pacientes mayores no van a ser tributarios del FLOT, y pues hay que recordar que el cáncer de estómago pues, es mucho más frecuente en pacientes mayores de 70 años o en esa década. Y por último, en el esquema de quimio-radioterapia, pues encontramos que está Critics con el pre y post con quimio, teniendo apenas un 41% a 5 años. Entonces, cuando se le adiciona radioterapia, que es el ARTIS, que digamos que la radioterapia, todos sabemos, en el posoperatorio ocasiona bastantes problemas, así los pacientes se hayan curado, pues también tiene muy buena supervivencia a 5 años. Por lo que les quiero mostrar con esto es que no podemos, yo creo que no hay evidencia suficiente para decir que el FLOT es lo que llegó para acabar con el resto de esquemas, porque si lo vemos, simplemente una dupleta capecitabina y oxaliplatino ha demostrado tener supervivencias a 5 años del 78%, incluso mayores que el mismo ARTIST, que es dupleta con, hay un brazo que es con radioterapia y otro brazo sin radioterapia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo también creo que el FLOT va a ocasionar buenos resultados, pero también creo que no podemos olvidar pues, que si yo le doy quimioterapia a lesiones T2, pues habría que pensar si vale la pena someter a un paciente con una lesión apenas T2 a una quimioterapia antes y después, mucho más sabiendo lo que muestra es que definitivamente el esquema adyuvante, el posoperatorio, puede que tenga mucho más peso que el mismo esquema preoperatorio, ¿sí? Antes de la cirugía. Y no podemos olvidar tampoco que hay pacientes que se pierden durante el procedimiento preoperatorio y perdemos la oportunidad de llevarlos a una cirugía resectiva. Además de eso, pues estamos hablando, y ya lo dijo Lía, que los estudios también con esquemas perioperatorios lo que habían mostrado es que eran opciones que no eran de tan alta calidad. Entonces es importante recordar que de pronto a veces el paciente que es resecable de entrada y está en buenas condiciones
mucho más en nuestro medio donde a veces no se logra hacer un adecuado cita para oncología y que a veces las autorizaciones muestran tantos problemas para que los pacientes accedan a la quimio, no podemos dejar de pensar que el paciente quirúrgico de entrada y un esquema adyuvante adecuado también le ofrece supervivencias buenas a los pacientes. Sí. Bueno, profe, muchísimas gracias. Creo que con esto usted le puso un punto final muy interesante a esta charla. Ay, amor, espérate. A esta charla, creo que nomás me resta agradecerles a todos. Qué bueno verlos, por lo menos así sea por cámara. Últimas palabritas. Cuénteme, profe. No, mire, nosotros ya podemos hablar después de 20 años de estar uno con el cáncer gástrico. Yo me acuerdo cuando el estudio McDonald's, no, descubrimos el agua tibia. ¿Y qué pasaba con ese estudio? Que hacían muy pocas vaciamientos ganglionares de 2, mucho de 1. Y nos tenemos que ir a los japoneses, pues, y la medicina y la cirugía. La cirugía es el pilar fundamental del cáncer en la mayoría de los tumores, ¿sí? Y viene la quimioterapia y la radioterapia, entonces no olvidemos eso. Yo no puedo darle quimioterapia a un paciente, como acaba de decir aquí el doctor, que sea un estadio 2 y que sea resecable, ¿no? Y creo que es innecesario. De todas maneras hay que esperar, ¿no? Porque no podemos decir las últimas palabras. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por compartir su experiencia. Como les dije, muchas gracias. Tuvimos Antioquia, Valle, Cauca, Bogotá y el resto del país. Afortunadamente, creo que la vida nos ha dado la oportunidad de tener grandes amistades y espero pues que nos sigamos viendo y seguir discutiendo temas interesantes. Muchas gracias a todos. Julián, Gracias por la invitación. Buen día. bueno, chao. Hasta luego, muchas gracias.